Hola queridas personas, soy Marta Velázquez, tu profe de Física y Química, y vamos a comenzar con los problemas de dinámica. Vamos a empezar con los casos en el que el objeto se encuentra apoyado en una superficie horizontal. Este primer vídeo es un vídeo más teórico para ayudarnos luego en la resolución de problemas. Tenemos un primer caso en el que tenemos un cuerpo apoyado en una superficie horizontal y lo primero que hacemos, como siempre, es dibujar las fuerzas implicadas. Las fuerzas en este caso sería el peso hacia abajo, este azul, y la normal, que es la fuerza que ejerce la superficie de apoyo sobre el cuerpo apoyado, que como una fuerza de reacción a la acción del peso es de la misma dirección y sentido contrario al peso. En este caso no existen otras fuerzas externas. Bien, en el siguiente caso es exactamente igual, lo que ocurre es que se le aplica una fuerza, está aquí pintada en verde, hacia la derecha. El tercer caso es exactamente igual al anterior, lo que ocurre que además de tener esta fuerza hacia la derecha, existe una fuerza de rozamiento entre el cuerpo apoyado y la superficie de apoyo. Y el último caso, como veremos, es una fuerza en la que existe un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Vamos a ir viéndolo poco a poco. En el primer caso, lo que hacemos siempre es escribir la segunda ley de Newton, en el que el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a m por a. Bien, como tenemos aquí, aplicamos la segunda ley de Newton a cada uno de los ejes. En el eje X, el sumatorio de las fuerzas lógicamente es 0 porque no hay ninguna fuerza aplicada. Eso debe ser igual a m por a. Si eso es 0, significa que el cuerpo está en reposo, como en este caso, o bien que tendría un movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante. Aplicamos la segunda ley de Newton al eje Y, que sería la fuerza resultante es igual a m por a, que es igual a 0, porque en este caso no se mueve verticalmente. Y se acuerda que las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las que van hacia abajo son negativas. Por tanto, tendríamos que n menos p es igual a 0, pasamos p hacia el otro lado de la igualdad y nos quedaría que n es igual a p, que es igual a la masa por la gravedad. Bien, pues con estas ecuaciones tendríamos suficiente para resolver este tipo de problemas. Veamos el siguiente caso. El siguiente caso es en el que tenemos una fuerza aplicada hacia la derecha. Volvemos a aplicar la segunda ley de Newton. En el eje X, F es igual a m por a, es decir, esta fuerza aplicada tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y en el eje vertical tendríamos que la fuerza resultante, que es igual a m por a, es igual a 0. Fijaros que es el mismo caso que el anterior. Fuerza hacia arriba, la normal, menos fuerza hacia abajo, P, es igual a 0. Por tanto, n es igual a P, y como P es igual a m por g, pues aquí tenemos el valor de la normal. Siguiente caso. El siguiente caso es en el que tenemos además una fuerza de rozamiento entre el bloque que se desplaza y la superficie sobre la que se desplaza. Fijaros, ahora en el eje X tendríamos esta fuerza, que lo consideramos positivo porque es la que va a favorecer el sentido del movimiento, menos la fuerza de rozamiento, y eso debe ser igual a m por a. En el eje Y tendríamos de nuevo que la fuerza resultante es igual a m por a, tenemos las mismas fuerzas, normal hacia arriba, peso hacia abajo, n menos p es igual a 0 porque no hay movimiento vertical, por tanto n es igual a p. Vamos al último caso, que es el caso en el que tengamos una fuerza con un ángulo de inclinación. Vale, antes de comenzar a explicar las ecuaciones de la segunda ley de Newton a este caso, vamos a ver en detalle cómo se descompone la fuerza. Bien, en este caso tenemos un bloque apoyado en una superficie horizontal en la que se le aplica una fuerza F, pintada en verde, que forma un ángulo alfa con la horizontal. Bien, lo primero que tenemos que hacer es descomponer esta fuerza verde en otras dos fuerzas que le vamos a llamar FI, esta azul, y FX, esta naranja. ¿Por qué?
porque para poder aplicar la segunda ley de Newton al eje X y al eje Y tenemos que tener todas las fuerzas descompuestas en ambos ejes. Bien, empezamos. Pintamos la normal, como siempre, el peso hacia abajo, esta roja que es la fuerza de rozamiento, y ahora vamos a descomponer F. Fijaros que F va a formar un triángulo rectángulo con estos lados. Fijaros que el triángulo rectángulo, este sería el ángulo de 90 grados, por tanto F es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Recordamos por trigonometría el concepto de coseno. El coseno de este ángulo, alfa, sería el cateto contiguo, que es este naranja, dividido entre la hipotenusa, que es F, verde. Por tanto, el coseno de alfa va a ser fx partido de f. Por tanto, a partir de aquí ya tenemos la expresión de fx. Despejamos, f pasa multiplicando, por tanto fx igual a f por el coseno de alfa. ¿Quién es el seno de alfa? El seno de alfa es el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Si esto es alfa, este es el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa, que es f. Fijaros que el cateto opuesto, que es este, es esta misma fi. Por tanto, el seno de alfa es igual a fi partido de f. Despejamos fi, me quedaría que fi es igual a f por el seno de alfa. Una vez que ya tenemos las expresiones tanto de fx como de fi, vamos a aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de los ejes. Empezamos por el eje x. Fijaros que en el eje x ahora vamos a tener hacia la derecha fx, que lo consideramos positivo porque es el que va a favorecer el movimiento, menos la fuerza de rozamiento en sentido contrario. Y eso debe ser igual a la masa por la aceleración. Aplicamos la segunda ley de Newton al eje Y. Fijaros que ahora hacia arriba van la normal y la componente Y de la fuerza, es decir, Fi. Por tanto, N más Fi menos el peso que va en sentido contrario. Y eso debe ser igual a la masa por la aceleración, que vamos a considerarla que es 0 porque nosotros en este nivel no vamos a realizar problemas en los que hay movimiento vertical con una fuerza inclinada. Vale, una de las cosas interesantes que nos pueden solicitar es calcular la fuerza de rozamiento. Para calcular la fuerza de rozamiento, recordar que la expresión de la fuerza de rozamiento es mu, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal. Fijaros que la normal no la tenemos, pero podemos deducirla de esta ecuación. Si nosotros despejamos de aquí la normal, nos quedaría que la normal es igual a P menos FI. Bien. ¿Quién es FI? Nos vamos a la expresión de FI, que la tenemos aquí, que FI es igual a F por el seno de alfa. Por tanto, como P es igual a M por G, nos quedaría que N es igual a M por G menos F por el seno de alfa. Si sustituimos la expresión de la normal en la ecuación de arriba, nos quedaría que la fuerza de rozamiento es mu por, paréntesis muy importante, M por G menos F por el seno de alfa. Bien, pues con estas ecuaciones somos capaces de resolver este tipo de problema en el que, repito, hay una fuerza aplicada que forma un ángulo de inclinación con la horizontal. Bueno, espero que os haya servido y aquí os dejo pues una síntesis de todos los casos que nos vamos a encontrar en los problemas de planos horizontales. Hasta la próxima, queridas personas.